Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. Si la historia es un poco el acontecer, nuestra vida, nuestros trabajos y nuestros días a lo largo del tiempo, en nuestros trabajos, en nuestros días y por lo tanto en nuestros ocios, hay cosas que podríamos considerar laterales, pero que son importantes, que forman parte de nuestro mundo, que en todo caso han sido de alguna manera móviles en momentos históricos muy determinados, que han presidido una serie de actos que luego han conformado, pues en este caso y sin exagerar, prácticamente naciones o por lo menos pueblos. Y nos vamos a referir de una manera concreta a la caza. Queríamos dedicar el programa de hoy a no la historia de la caza, que esto sería otro tema, sino a la caza en la historia, como un ocio que podría parecer lateral, pero que sin duda, y a lo largo del programa nuestros invitados nos demostrarán que no lo es, como algo que forma parte de nuestras vidas desde que tenemos conciencia de que existió la humanidad. No hará falta que nos refiramos a las primeras escenas que están ahí pintadas en las cuevas de Altamira, que no representan sino momentos de caza, que ha configurado todo el devenir de la humanidad a lo largo de los siglos, que forma parte de nuestras leyendas, de nuestra literatura, de nuestros modos, de nuestras costumbres, e incluso de algo tan esencial como es considerar al hombre cazador en tantos órdenes de la vida y en tantas maneras de vivir. La caza, no hay que referirse a la mucha literatura que ha dado, y brillantísima literatura en nuestro país, que va a salir en el programa. Si nos vamos al terreno de las revistas, en un país de tan difícil difusión de la lectura como es el nuestro, donde tan difícil es sobrevivir a la prensa, nos encontramos con revistas como Caza y Pesca, que, si no me equivoco, es la decana. El número de enero de este año corresponde al año 39 de vida de esta revista. La revista Tiradores, Ibertiro, Aire Libre, y este magnífico número de la revista Trofeo, con una riqueza en reproducciones extraordinarias, que incluye 8 reproducciones en color del libro de la caza de Gastón Febus, una verdadera joya del siglo XIV. Recuerdan ustedes que hemos hecho muy recientemente 2 programas dedicados a la figura de don José Ortega y Gasset. Pues bien, un hombre como el conde de Lleves, que de alguna manera está presente, si no en persona, en imagen, queremos que lo esté a lo largo del programa, el autor de 20 años de caza mayor, a un hombre aparentemente ocupado en cuestiones mucho más trascendentes, como podría parecer a primera vista, don José Ortega y Gasset, le pidió el prólogo para su libro. El prólogo lo constituyen, al menos en la edición que nosotros tenemos aquí, nada menos que 110 páginas, escritas por don José Ortega sobre el tema de la caza, y donde dice cosas verdaderamente sensacionales y verdaderamente que son para meditar y para pensar. Dice, a lo largo de la historia universal, en todos los tiempos de que hay memoria, desde Sumeria y Acadia y Asiria, el primer imperio de Egipto hasta la hora incompleta que ahora transcurre, ha habido siempre hombres, muchos hombres de las más varias condiciones sociales, que se dedicaron a cazar por gusto, albedrío o afición. Por eso, con la conciencia de que es asunto más peliagudo de lo que al pronto puede parecer, me preguntaba yo antes, ¿qué diablo de ocupación es esta de la caza? ¿Qué diablo es? Un compañero nuestro, uno de los cámaras que hace que la imagen de este programa llegue a ustedes, nos ha prestado, para enseñárselos, algunos de los documentos que son necesarios para dedicarse a ese ocio como es la caza. Un permiso de armas, una licencia de caza, un certificado de seguro, una licencia de armas de caza mayor, una guía de una escopeta, otra guía de una escopeta, una guía de una carabina, una guía de un rifle, y luego el dinero para poder ir a un coto o para poder cazar en algún lado. Difícil tema este, sobre el que queremos que el programa transcurra y se desarrolle. Los cazadores, además de tener fama de mentirosos, y les pido perdón a los que son cazadores, pero eso es la fama, lo que dice la historia, tienen por encima de todo la fama de buenos conversadores, de grandes contertulios, de lo que le gustaba a don José Ortega y Gasset. Vamos a demostrarlo aquí, que esto sea una tertulia de caza, con mentiras hace falta, con anécdotas divertidas, pero contando sus avatares cinegéticos, contando tantas cosas, tanto mundo nuevo que se puede descubrir en la caza. Vamos a presentárselos. Son don José María Castroviejo. Es un hombre particularmente para mí muy difícil de presentar, porque don José María, yo soy gallego como usted, entonces es algo tan nuestro en Galicia que ¿qué podemos decir de don José María Castroviejo? Pues cuando yo le he preguntado cómo quiere usted que le presente, él me dijo, yo solamente soy un viejo amigo de la caza y soy aficionado a emborronar papeles. Ya saben ustedes que es mucho más. Don José María es uno de los grandes escritores que nos quedan ahora en Galicia, es guarda mayor además del Reino de Galicia y por supuesto es periodista y ha sido profesor universitario. Y aquí está, entre sus muchos libros, pues uno con ese gran hombre que es don Álvaro Cunqueiro, El viaje por los montes y chimeneas de Galicia, Los paisajes iluminados y ese teatro venatorio y coquinario gallego de Ediciones Monterrey para bibliófilos de 1958, toda una joya ya de la literatura. Don Miguel Gaviña es ingeniero de montes,
pero además es catedrático de una asignatura que nos lleva a preguntar si de verdad no hay que meter incluso más la caza en la universidad. Su asignatura se llama, si lo digo bien, Acuicultura y Caza, en la Escuela de Ingenieros. Siempre será bueno que nuestros futuros ingenieros de montes dominen ese tema de la caza. Don Salvador Grau Fernández es abogado y autor de este monumental Derecho de Caza, en el que toda la administración forzosamente ha de basarse, derecho que me imagino es complicado y derecho que merecería amplia bibliografía a lo largo de tantos siglos en que el hombre se dedicó a alimentarse, a perseguir animales o simplemente a probar lo que puede su inteligencia contra su instinto. Y don Alfonso Urquijo, que es ingeniero agrónomo y vicepresidente del Consejo Internacional de la Caza. Esta es su última obra, un extraordinario libro, Umbría y Solana, Recuerdos y Diálogos de Montería, el primer tomo con Trabuco y Caracola, que ha editado Ediciones Giner con un extraordinario cuidado y que es libro para leer, para ver y para conservar. Y hechas las presentaciones, como siempre, vamos a presentarles ahora unos minutos de cine, algo así como un reportaje informal sobre la caza, y luego dejemos que sean los cazadores los que inicien la tertulia. En la noche oscura de la historia, el hombre vuelve a su cueva rupestre. Hace frío y la mujer aprieta contra el seno al hijo recién nacido. El hombre la mira tiernamente y le entrega amoroso la piel recién desollada del ciervo para calmar sus temblores. Luego, en el fuego primario que se arrancó a la chispa del pedernal, asa el lomo de la pieza que se dispone a devorar. Más tarde, en una primera escena doméstica, entretiene su ocio trazando en la pared ciertos dibujos que tienen también carácter totémico y que son, igualmente, el documento gráfico de su quehacer cotidiano. La historia con mayúscula, se ha puesto a andar y en su inicial singladura aparece la caza, abrigo, alimento, cultura, como una necesidad perentoria para la propia subsistencia. El hombre es cazador antes aún que cultive la tierra, antes que pastoree con el ganado. El hombre caza para vivir, lo que nada tendrá que ver con el que luego, miles de años, siglos de hacer y deshacer, viva para cazar si a tal extremo le lleva su afición. No es entonces la caza un pasatiempo, ni una actividad felicitaria, como con tanta propiedad la entendiera Ortega. Es simplemente la forma de sobrevivir, de seguir adelante en la adversa travesía de la existencia. La caza es como el pan de cada día. Sin la caza no cabe la esperanza. El hombre es cazador y la caza hace la historia. Sin caza no hubieran sobrevivido el flamante Adán y la pícara Eva tras el forzoso exilio del paraíso. La caza va a marcar desde el primer momento el discurrir histórico de la humanidad. Lo que fuera necesidad se tornará gusto y esparcimiento, afición elitista y expansión popular, y cada época estará sellada por esta actividad intrínseca al hombre, que al hombre afluye desde sus ancestros. El cazador de hoy no es más que la copia actualizada de aquel que hubo de afilar sus hachas de sílex y remendar las trampas en el amanecer de la epopeya humana. El montero y el cazador a mano de hoy son el remedo subconsciente, cuántos valores religiosos y aún supersticiones hay también en la caza, del que abatió el primer venado o enlazó el primer conejo. La caza es un todo continuo en el proceso histórico. La caza es la historia. Sin caza no hay historia. Así, rotundamente, es de importante esta afición tantas veces incomprendida y denostada, tantas veces despreciada por quienes sin ella no podrían expresar ahora su disconformidad. Todo esto tan simple y tan expresivo es la ejecutoria que avala una afición practicada por millones de hombres de todos los pueblos, de todos los continentes, sin exclusión alguna, y que les permite el reencuentro con sus raíces en el magno escenario de la naturaleza. El hombre de la cueva rupestre, el cazador honorario, que así deberíamos ennoblecerlo, ha quedado atrás. La prehistoria, la protohistoria son ya una nebulosa, y a la adivinación y el presentimiento sigue el suceso comprobado, el relato compulsado y el documento histórico. Y la caza sigue ahí, presente y arraigada en el entresijo de la humanidad. La caza en la historia, la caza hecha historia. El hombre es por autonomasia cazador y guerrero. Se dice que el amor es el reposo del guerrero. Diríamos que también la caza es su reposo y su entrenamiento. Cuéntase que en los inicios de otra actividad deportiva, el golf fue prohibido en Escocia porque se entendía que alejaba a los guerreros de las artes marciales, ordenándose que practicasen la caza, que era en tanto un símil de la guerra. Porque el hombre que es también guerrero por natura, pese a quien pese, precisaba de la caza para su adiestramiento. La caza y la guerra caminan cordialmente unidas.
El guerrero, y el guerrero es también pieza indiscutible en el juego de la historia, es cazador y ejercita esta cuando acaba aquella. Guerra y caza se entremezclan en los distintos períodos de su cotidianidad y son, aunque la expresión parezca atrevida, como el espejo que refleja su condición humana. Y hay más. Hay quien afirma que la caza también ayuda al hombre en la propia salvación del alma. Tal vez aquí se pasa el conde Gastón de Foix, que es el autor de tan discutible apreciación. Este conde de Foix, de vida turbulenta, escribió un libro de la caza en las postrimerías del siglo XIV, y allí afirmó que la disciplina cinegética alejaba al montero de las tentaciones de la carne, pues tan cansado quedaba de sus correrías y tan absorbido por los próximos lances que mal podía complacerse con pensamientos lascivos. El buen Gastón de Foix aplicó a la caza aquello de que la ociosidad es madre de todos los vicios, lo que en el caso del conde fuese posible arrimar demasiado el ascua a su sardina, aunque más que sardinas, él apeteciera el torvo jabalí o el buen armado ciervo. La historia son años y motivos, los siglos corren y la caza se pega como lapa al devenir del tiempo. Si como necesidad alimentaria remite, las otras características se aferran consustancialmente a la condición humana y marchan paralelas al proceso histórico. Se torna minoritaria, clasista, pero no por ello se desarraiga del alma popular, que añora y la ejercita cuando le es posible. Naciendo entonces, puede, el primer furtivo con conocimiento de causa. Y la caza se culturiza y se expresa en el arte, lo que también es forma de hacer historia para regalo de los sentidos y la inteligencia, y para testimonio de las distintas épocas. La caza asciende al cenáculo de las bellas artes. De caza sale a Surbanipal, y en frescos queda plasmada la partida. Genofonte, que sigue la derrota de Alejandro, se entretiene en describir las minuciosidades venatorias. Arriano, entre suspiros de códigos, intuye las reglas de una afición anárquica. Y la mitología, que es como la madre onírica de la historia, hace cazadora a Diana y encomienda trabajos cinegéticos a Hércules. Homero, que es la historia con salsa de mitología, sabe a Ulises cazador, y el gran tramposo que es este, tramposo de Polifemo y desconfiado de Penélope, se vale de mañas y enredos que son también artilugios de cazador en sus escarceos venatorios por el territorio sin vedas de Ítaca. Luego está la Edad Media. Aquí la caza es más que nunca reposo del guerrero. A Huberto de Aquitania le redime de su vida licenciosa el ciervo que porta una cruz sobre la testuz, y la iglesia lo eleva a los altares y los cazadores lo proclaman su patrón. Y en España, en las Españas de moros y cristianos, Alfonso XI redacta un libro de la montería que tal vez le rente más fama y memoria que su conflictiva gobernación. Y aún hay más. La leyenda dice que en pos de un halcón cazador, perdido en el cielo azul de una mañana, nació el condado de Castilla. Leyenda, sí, pero tan bella que merece anotarse en el libro de la historia por los auditores de turno. Leyenda y poesía, pero ¿no dijo Aristóteles que la historia cuente los hechos como sucedieron y la poesía como debieran suceder? El señor feudal y el rey, que es otro feudal con un poquito más de mando, escriben la historia entre trompas de guerra y trompas de caza. La historia se hace entre batallas y partidas de caza, entre esponsales que se festejan con cacerías. La caza se pliega y se arrebuja en el manto de la historia que no desea sacudirse tan entrañable peso. Y los pintores, que hacen la historia con sus pinceles, inmortalizan una vivencia ancestral. Aportan sus prodigiosos lienzos cinegéticos para solaz de los poderosos, para azuzar la afición en las largas vigilias de las Vedas. La caza se sublimiza en el arte, pues nunca como entonces se manifestó con mayor majestuosidad. Y quien desee confirmarlo, basta que se pasee por las salas del Museo del Prado. Ya todo es presente. Pinta Benedito, escribe Corbasí. El siglo XIX cede los trastos al XX, y la caza mantiene sus expectativas. Y como la vida misma va haciendo la historia, aunque los métodos sean diferentes y las circunstancias distintas. La caza, enraizada en el hombre, adquiere una nueva dimensión. El hombre necesita, añora reencontrarse con la naturaleza. Y el deporte minoritario, elitista, se masifica. Y lo que antaño era corto de minoría, se diluye hasta ese millón de cazadores, abrumadora cifra, que dicen existen en la actualidad. Leyes, reglamentos, que son el capítulo jurídico de la historia, marcan las pautas y dirigen los pasos. Pero el hombre sigue fiel a su afición, esa afición que le llega desde aquella lejana cueva del rupestre y que aún calienta su vena de supremo depredador.
y con el alma repostada en la infrahistoria y los anhelos fijos en el presente, continúa caminando por la trocha de la caza, para seguir escribiendo la historia de la caza, para que la caza siga viva e imperecedera en el libro de la historia. Don José María, primera pregunta, que es un poco la pregunta que se hacía don José Ortega y Gasset. ¿Qué diablo es esto de la caza? ¿Qué diablo de ocupación? La caza creo que es una tentación y una ilusión, pero aparte de eso, la caza se enraiza en las veneras más profundas del hombre. Sobre esto, don José Ortega se ha expresado magistralmente. Yo naturalmente poco puedo añadir a lo que en este sentido ha dicho Ortega. Solamente recordar que la caza aparece ya desde la prehistoria como un don de los dioses. El Dona Cano Divum de Gratius Faliscus así lo rubrica. Es efectivamente un don de los dioses, en el cual el temblor de la divinidad se sigue presentando a lo largo de la historia a través de la caza, unido muchas veces a ritos agrarios, si se quiere, y a menudo incluso a un temblor orgiástico de la misma caza. Recordemos, por ejemplo, que el propio Hércules, en la iniciación de sus tremendos trabajos, fue obligado por Euristeo, como purificación de sus cóleras, a las cuales el dios no era nunca nada lejano, pues a cazar para purificarse piezas que no eran ninguna broma. Por ejemplo, la muerte violenta de Megara y de sus hijos les llevó, en señal de castigo, a luchar contra la emponzoñada hidra de Lerna, después a capturar viva a la célebre y veloz cierva del monte Cirineo, consagrada Diana, y después las presas se multiplicaron, es decir, tuvo que conquistar también vivo al feroz jabalí de Rimanto, que arruinaba los campos de la Arcadia, en fin, capturar a los toros rojos de Gerión, acabar con el terrible Minotauro de Creta. De modo que vemos ya aquí cómo la caza no es simplemente una pasión, como yo decía al principio, aunque sea muy grata para el hombre, sino que va ligada a una emoción divinal en la que se mezcla el más allá con la existencia terrena, obligándose los hombres a purificaciones, obligándose los hombres, por ejemplo, a protecciones de las que hoy llamamos reservas, como pasaba, por ejemplo, con las reservas consagradas a Diana. No olvidemos, por ejemplo, que el dios el héroe Agamenón fue terriblemente castigado por haber dado precisamente en una de estas reservas muerte a una cierva protegida de Diana. Y no olvidemos tampoco cómo otros muchos héroes de la historia antigua van ligados también a las venganzas de los dioses por no respetar estas reservas, y fueron terriblemente castigados. La misma diosa Diana es de todos conocida lo vengativa que era, es decir, que cualquier persona
que la sobrepasase en sus habilidades cinegéticas era inexorablemente castigada, y castigada a veces ferozmente por muerte de perros, como a Licaón, que fue destrozado y por los perros porque lo confundieron con un ciervo. Es decir, la caza tiene, evidentemente, queridos amigos, una emoción divinal, que es lo que me interesa traer aquí por encima de las anécdotas, porque de las anécdotas, que hay muchas, tendremos ocasión de hablar después. Llega a nuestro tiempo esta emoción divinal bajo la luz del milagro medieval, con la edificante historia del ciervo de San Huberto, tan conocido. Digamos finalmente que todas las aristocracias que han formado Europa la han formado evidentemente las aristocracias primitivas, es decir, los vencedores en los campos de batalla, de donde surgieron después las estirpes reales. Pues bien, todas estas aristocracias que formaron lo que hoy es Europa se formaron a su vez dentro de los espacios abiertos de la caza. Carlomagno concibió sus estrategias, sus estrategias de gran creador de la unidad de Europa de entonces, que ojalá la tuviéramos presente hoy, las concibió a través de estos espacios abiertos, a través de la geografía. Él se acostumbró a la resistencia física, al sufrimiento si hacía falta, a la disciplina, a la austeridad, a la lucha contra los animales, que no eran entonces ninguna tontería, porque hay que pensar, por ejemplo, que el toro salvaje del Maine, de la selva del Maine, o el uro, por ejemplo, o el oso, entonces no se cazaban cómodamente en un alquiler de caza por una asociación de turismo para cazadores, sino que había que luchar con ellos. Es decir, no solamente ha tenido un principio divinal, una formación que va ligada con el más allá, que va ligada con los primitivos dioses desde la prehistoria, sino que ha formado a los creadores de Europa. Por eso, para terminar esta ya muy larga introducción mía, me será grato referirme a la definición del hombre europeo que daba la Casa de Borgoña de los tiempos de Carlos el Temerario. Lo llamaba, mejor dicho, el hombre de las tres Cs: cristiano, carnívoro y cazador. ¿Y qué es la caza, don Alfonso? Efectivamente, me parece un problema muy extraño, que muchas veces no llegamos a comprender bien los mismos cazadores ni explicarnos. ¿Por qué un animal tan bello como pueda ser un venado nos entran unas ganas enormes de pegarle un tiro y de acabar con esa vida, o una perdiz tan majestuosa? Yo comprendo que el no cazador se extrañe. Y lo que ha dicho José María Castroviejo es completamente cierto. Hay una pasión, hay una cosa que nos lleva a ello. Instintiva, es un verdadero instinto que nos queda de otras épocas, cuando el hombre necesitaba cazar para sobrevivir. Es posible. Ahora, indudablemente, el cazador actual tiene que ser algo más que un simple matador. Que el hombre es un predador, dentro del gran concierto, del gran equilibrio de la naturaleza, es indudable. Y que la predación del hombre sobre los demás animales es necesaria para ese equilibrio, pero también es cierto. Determinadas especies, si aumentasen en forma desordenada, y hoy en día hemos suprimido muchos predadores, pues llegarían a destrozar el propio medio en el que viven, el hábitat en el que viven. Es decir, que la acción de la caza, hoy en día tienen una serie de nombres muy curiosos para este control, ¿verdad? En medios biológicos, pero en definitiva es caza. Claro, si nos vamos al mundo animal, decimos pues que una mantis religiosa caza los insectos, pero claro, el hombre se distingue en algo de los demás animales, que es en su inteligencia. Claro, la caza del hombre sobre los animales que depreda, pues es un enfrentamiento entre la inteligencia humana y el instinto del animal que huye. Que el hombre tiene ese instinto lo podemos ver en los niños mismos. El niño tiene tendencia a buscar, a agarrar todo lo que huye. Trata de capturar la mariposa, la lagartija, todo lo que huye. Es decir, tiene un instinto desde que es pequeñísimo, desde que empieza a moverse, de cazador, realmente.
Ahora, indudablemente, el cazador deportivo, por qué no decirlo así, tiene que poner al servicio de la conservación, de que pueda continuar cazando, toda su inteligencia. Es decir, el verdadero cazador, aunque parezca un contrasentido, es un conservador a ultranza. Y los cazadores han sido los primeros conservacionistas que ha existido en el mundo. Un biólogo inglés muy conocido, norteamericano, acaba de decir que si él tuviera mucho dinero para la conservación de la caza, se lo daría a los cazadores, porque sabe que son los que mejor son capaces de conservar la naturaleza. Como abogado, don Salvador, la caza viene a ser como la confirmación o la prueba de que hay un instinto sanguinario en nosotros. Bueno, como abogado quizás no pueda contestar a la cuestión del instinto, pero indudablemente, todo parece coincidir en que efectivamente la caza responde a un instinto profundo del hombre, algo que hay dentro de sí. ¿Instinto sanguinario? Sanguinario precisamente no. Esto corresponde a la prehistoria, ya a la caza, como medio de subsistencia. El hombre en su principio se vio compelido, mejor dicho, a cazar para subsistir. Y ha quedado ese instinto atávico de cazar, quizás ya no para subsistir, pero sí para cazar. Porque tenía que cazar en tiempos cuando era necesario sobrevivir sobre la faz de la tierra. Y como lo hizo así, ese instinto es el que perdura, y no parece que sea otro distinto el que haya podido servir. Ahora, tiene, pues, como ha dicho muy bien Alfonso Urquijo, tiene una pasión el cazador, realmente hay una gran pasión, pero es pasión de ese mismo, se ha convertido a través de, por ejemplo, vamos a examinar, creo, en este programa, la caza a través de la historia, ha sido un arte. Se han creado hábitos de destreza, de habilidad, que es lo que ya le ilusiona al hombre, saber que tiene destreza, medios suficientes para cazar animales que huirían y no los podría aprender, porque en el derecho la caza, no olvidemos que es un medio de adquisición originaria de propiedad por medio de la ocupación. Y llegar a esa ocupación por arte, por habilidad, por fuerza, por destreza y a veces por valor, pues realmente ocasiona un instinto pasional en el hombre. Pero hemos cazado más en las épocas en que hemos sido más sanguinarios en la humanidad. En las épocas en que hemos sido más sanguinarios. No. Pregunta a Óscar. No, realmente no. Ha habido épocas en que la caza ha sido sanguinaria en extremo, pero eso no quiere decir que lo haya sido siempre. Como catedrático, ¿por qué hay una asignatura o por qué debe haber una asignatura que es la caza? Porque la caza, en definitiva, es un bien renovable. Es decir, el hombre puede aprovecharla sin estropear nada, ahora, sabiéndola aprovechar. Y al ser renovable, hay que cuidarla, hay que tratarla. Y el hombre debe actuar de acuerdo con unas normas que, sin infringir todo el ecosistema, todo el funcionamiento complicadísimo que es un ecosistema, ¿verdad?, pues pueda actuar en beneficio para obtener una mayor cantidad de caza y poder hacer disponer a los hombres de una mayor cantidad de caza en terrenos más reducidos, ya que ese es el problema actual, que cada día hay menos terrenos de caza y cada día hay más cazadores. Y por lo tanto, lo que es la tendencia de la asignatura caza, vamos a decir, es ordenar, mejorar racionalmente a través del tiempo ese aprovechamiento, ya que la caza es un patrimonio de la humanidad. Y por lo tanto, nuestras generaciones no es nada más que un usufructuario de esa renta. No podemos ni debemos, por lo tanto, abusar de ella, sino debemos conservarla y transmitírsela a nuestros hijos. Y precisamente para conseguir estos objetivos dificilísimos en muchas ocasiones, porque intervienen muchos intereses de todo tipo, es necesario estudiar a fondo los problemas que la caza suscita, como desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista humano del hombre como predador. Es decir, que el hombre como predador máximo lo que intenta es que los demás predadores preden menos para predar el más. Y conseguir todos estos objetivos, a mi juicio, no es nada fácil. Y es necesario profundizar en muchas cuestiones, llegar al fondo de las cuestiones, conocerlas a fondo, para que nuestra actuación como técnicos sea fructífera y no conduzca a un callejón sin salida. La caza debe ser, don José María, algo muy importante, o
debió de ser muy importante en el sentido de que, por ejemplo, de un rey, concretamente el rey Fabila, solo ha quedado que cazaba. No se sabe nada más. Vamos, nosotros no sabemos nada más. No. Usted sí, El rey Fabila cazaba y Y le costó la vida, ¿no? y le costó la vida, y gracias a eso providencial vino después San Pelayo, San Pelayo, don Pelayo, que fue el verdadero artífice de la Reconquista. La caza fue siempre, y eso Ortega lo recuerda maravillosamente en el prólogo del libro al Conde Belleves, un poco privilegio. Es decir, la caza no pudo nunca pensarse como un bien mostrenco para que lo utilizaran todos. Es una realidad que solamente una demagogia fácil puede hoy pretender ignorar. O cazan algunos, naturalmente que el deseo es que los más posibles, o no caza nadie. En cuanto se abra la mano para la caza, es que vamos, aquí en este país concretamente no queda ni un gorrión, ¿no? Hay que tener un control necesario de la caza. Por eso decía que la demagogia en este sentido es muy torpe. Recordemos, porque antes se hablaba de si los periodos, la caza va ligada a los periodos sanguinarios de la historia. Esto es completamente falso. Cuando Robespierre en Francia creó el terror y pedía para la redención de la humanidad, como suele pasarle a todos estos iluminados que para hacer la redención de la humanidad matan a su vez a media humanidad, pues pedía 25.000 cabezas diarias para hacer la felicidad de la humanidad. Pero al mismo tiempo insistía en que había que abolir el tremendo, el nefando placer de la caza por ser un residuo feudal, sanguinario. Y ahí están los Cahiers de la Revolución Francesa, que heredero de los reyes que habían asovallado, como decimos en Galicia, al pueblo para lograr el gozo de la caza. Es decir, que el que pedía 25.000 cabezas diarias para satisfacción de sus instintos sanguinarios y para hacer la felicidad de la humanidad, al mismo tiempo decía que la caza que era un deporte sanguinario. Bueno, esto nos demuestra que ha habido y sigue habiendo mucha demagogia en torno de la caza, y que la caza no fue solamente un privilegio exclusivo, sino que fue un privilegio que, aunque en sus inicios fue muy restringido. Recuérdense, por ejemplo, en la época de la cetrería, que el cazar con halcón estaba severamente prohibido, excepto a la realeza, y después a cierta nobleza ligada a la realeza, en fin, pero que se fue ampliando progresivamente, pero siempre con un sentido de restricción, porque si no la caza se acaba de un modo inmediato, modo que tenemos que considerar la caza como un bien para todos los más posibles, pero no para todos en un sentido lato de la palabra, porque entonces nadie tiene que cazar. Y la sentencia de un viejo cazador francés en este sentido me parece perfectamente razonable y aplicable a nuestra época. Hay que cazar, decía, con pasión, pero hay que cazar con razón. Es decir, el cazar con pasión pues significa el tener ese apasionamiento que solamente los que hemos sido educados desde muy jóvenes en la caza sentimos, que no pueden sentir los snobs que van a la caza ahora por moda o por lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo hay que cazar con razón. Es decir, el saber que hay un momento en que debe detenerse la caza porque quedan pocas especies, el saber protegerlas, el saber evitar que se destruyan, el tener la propia conciencia del cazador. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos días, yo se lo relataba aquí a mi viejo y querido amigo Alfonso Urquijo, como saliendo con unos grandes amigos, afortunadamente mucho más jóvenes que yo, a Becacinas, en Galicia, encontramos
por el mucho frío que había aquel día, sin duda buscando un poco de refugio de calor cerca del río, un bandito de 6 perdices que estaban en un sitio en que hubieran sido posiblemente cazadas todas, y ellos mismos me dijeron si me parecía bien que no se les tiraran las perdices para que criaran para el año que viene. Aún estaba abierta la caza de la perdiz, se cerró el domingo siguiente. Y yo les dije entusiásticamente que sí, que había que proteger ese pobre bando de perdices, porque no interesaba nada el exterminar unas perdices para que después allí no criaran las perdices. Es lo que decía al principio de esto, cazar con pasión, porque la lleva el cazador dentro del alma y dentro del corazón, y además es la razón de su vida en el campo, pero al mismo tiempo cazar con razón, para saber que no se deben exterminar aquellas especies que están protegidas, que no se debe exterminar un bando de perdices cuando esté casi agotado, que no se deben matar más venados que los convenientes, o en fin, todo lo que sea lograr este difícil y admirable equilibrio ecológico que nos obliga, sobre todo a los cazadores, profundamente dentro de la naturaleza, que es lo que más amamos. ¿Cuándo estuvo más cerca la profesión de usted, ingeniero de montes, de la caza? Ahora, evidentemente. Nunca se ha dado seguramente tanta importancia, ni se le ha concedido tanta atención como ahora, actualmente. Es decir, la caza, como saben ustedes, es un tema muy debatido, muy polémico, muy político, muy politizado, y donde hay intereses tremendos metidos en la caza, ¿verdad? Es evidente de que todos estos intereses forman una amalgama y dan lugar a una serie de problemas que indiscutiblemente requiere una formación concienzuda de las personas que tengan que dedicarse en su profesión o por su dedicación a la administración y a la regulación de la caza. Y por lo tanto, evidentemente hoy existe una serie de individuos y de organismos que viven pendientes de la caza, que se podrán equivocar más o menos, porque todo el mundo tiene sus fallos, pero que están deseando rectificar y que están deseando escuchar a todo el mundo para precisamente evitar esos fallos. Pero que también es cierto y es verdad que al lado de cazadores estupendos, formidables, grandes conservadores de la caza, enamorados de su profesión, hoy hay también unos intereses por ahí tremendos, ¿verdad?, que hay que evitar y que hay que corregir. Yo estoy convencido de todo eso. Es decir, hoy, por ejemplo, y voy a plantear un problema quizá que me duele un poco, el furtivismo. El furtivismo no es ese personaje que hemos leído en las obras de Yves, y simpático y agradable, que se hacía hasta agradable y que le conocía a todo el mundo en el pueblo. Hoy el furtivo va en jeep y usa armas prohibidas y se enfrenta con la guardería, ¿verdad?, y arremete contra todo. Y su negocio es buscar un trofeo porque se lo pagan caro, o unos huevos porque les paga un coleccionista, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hoy se requiere una atención permanente y constante. Y además, en un ambiente cambiante, como es nuestra vida, se requiere, y en un ambiente cambiante de conocimientos que continuamente evolucionan, se requiere también una continua, podríamos decir, evolución de las actitudes y una continua evolución de las determinaciones, y por lo tanto una continua educación y un continuo reciclaje del personal encargado de poner en marcha la caza. Ese es mi modesto entender, mi modesta opinión. Vamos a hacer una pausa y inmediatamente reanudamos el coloquio. Vamos a reanudar el coloquio. Estamos de nuevo con ustedes. Y, don Alfonso Urquijo, hay una leyenda que yo quisiera que usted contara, Halcón y Castilla. Bueno, la realidad es que no la conozco excesivamente bien. La verdad, el comienzo del condado de Castilla, pues aseguran que fue por un halcón que se escapó y que así empezó. Ahora, yo creo que realmente eso es fábula y que no se puede considerar como cuestión histórica. Estoy seguro que don José María piensa que no es fábula. No, yo siempre tiendo a creer que la fábula es la verdad de la historia, y creo posiblemente que con el halcón que se escapó efectivamente y se encontró el condado de Castilla, pasó igual como con el halcón que se le escapó a Calisto y que se encontró después en los dulces brazos de Melibea, ¿no?
De modo que no sé hasta qué punto se debe desligar la fábula de la historia. En el fondo todas las historias son fabulosas, todo comienza por fábula. Pero a mí me gusta mucho más pensar que Castilla nació de un halcón que, por ejemplo, que nació de un pacto o de un contubernio más o menos interesado. Creo que Castilla nació de un halcón y que por eso es tan hermoso el cielo y la tierra de Castilla donde vuelan los halcones. Han de reconocer ustedes que hay un erotismo de la caza. Lo ha habido a lo largo de toda la historia. Siempre hay un rey que se encuentra una pastora cuando iba de caza. Siempre hay una historia erótica alrededor de la caza. Es cierto. Pero eso es una llamada hoy al cazador, una llamada secreta y oculta que tiene el cazador para irse al monte. Aunque ya no haya ni pastoras, por supuesto. No, yo no creo. Yo creo que son cosas tal vez complementarias, pero no creo que vayan la una unida a la otra. Aunque, como recuerdo que Jaime de Foxá decía que la pasión de la caza realmente está cerca de la pasión erótica, porque realmente el cazador necesita casi poseer el animal, aunque muchas veces luego, una vez muerto, si pudiera, le volvería a dar la vida. Y es cierto pues, que este extrañísimo instinto de la caza pues, tiene algo de él. Y es verdad que los cazadores, no solamente en España, en el mundo entero, han tenido siempre fama pues, de ser muy animados para las aventuras eróticas y para las aventuras amorosas. ¿De cuándo datas, no sé si está ese documento recogido, de cuándo data la primera ley de caza? ¿Cuándo hay un primer rey, un primer gobernador o gobernante que dice esto hay que legislarlo? Bueno, la primera ley de caza, por lo menos en España, con el carácter de ley de caza, se le atribuye el carácter de ley de caza a una ley que se dictó por Carlos IV. Quiero recordar que fue el 2 de febrero de 1631. No, 1804. Carlos IV. Entonces, hubo ahí una... Por cierto, es un documento muy interesante, yo lo tengo aquí recogido. Es un documento que da gusto leerlo porque nos sitúa en la época. Esos documentos históricos, una ley de caza de Carlos IV, donde los términos, las palabras, el lenguaje, la forma de clase, e incluso los conceptos que se vierten en el contenido de los artículos que tiene pocos, porque una ley de caza en miniatura, son 25 artículos total. Pero tiene el gran mérito, por lo menos para los juristas, tiene el mérito extraordinario de que por primera vez se establece la licencia de caza. Ahí nace, en la ley de Carlos IV. Recoge también las vedas, pero las vedas ya las había instituido antes Jaime I el Conquistador, con anterioridad a Carlos IV. Y lo que sí tiene para mí de sabroso, podríamos decir, de ameno en el lenguaje de aquella época, es algo, primero un reconocimiento expreso de que unas ordenanzas que se habían dictado con anterioridad, que en otra disposición legislativa anterior al propio Carlos IV, dice la propia ley, reconoce expresamente que no se han cumplido. Y como no se han cumplido, pues entonces lo ratifica y lo insiste en el mismo tema. Y otra cosa quizás también un poco curiosa o sorprendente es la gran importancia que se da a que no se usen los galgos cerca de los sitios reales, dice, en un número determinado de leguas, hasta el extremo de que para conseguir usar los galgos en esas circunstancias se exige nada menos que un permiso de la Sala de Justicia del Consejo del Rey. O sea, viene a ser el hecho de que los galgos circulen a los sitios reales una especie de cuestión de Estado, porque requiere pues la autorización de la más alta magistratura, del Consejo del Rey, a propuesta de la Sala de Justicia. Son datos que nos hacen ver, estos sí creo que son documentos históricos, que revelan, y creo que es lo importante para nosotros, hasta qué punto pues la caza ha tenido manifestaciones en la historia. Para mí la historia, desde luego, es preciso siempre que haya documentos. No estoy del todo de acuerdo con que sea siempre fábula. Creo que los hechos históricos hay que comprobarlos, que cuando se habla de un hecho, de algo que ha pasado, hay que buscar la documentación que lo comprueba. Quizás sea mi criterio de la historia sea un poco clásico, un poco tradicional, pero creo que hay que contar siempre con documentos. Y en lo que a la caza y la historia, su influencia en la historia se refiere, precisamente este documento y otros muchos que podríamos encontrar, pues realmente nos revelan esa importancia
que en ciertas épocas históricas tiene la caza y que está bien demostrada por cosas tan sencillas, tan simples, como ese hecho de que se usen unos algo alrededor de los edificios, pues se le atribuye una importancia que hoy día quizás no le atribuiríamos, por supuesto. Pero que esto está demostrado ya qué grado de importancia social, qué grado de influencia tiene una institución como la caza en unos tiempos históricos determinados. Y documentos además que lo comprueban. Esto es lo importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico e incluso desde el punto de vista sociológico, si se quiere así. Oye, Salvador. Sí, sí, adelante. Entonces, ¿qué diferencia esencial puede existir entre la ley a que tú haces alusión? Y según mis notas, parece ser que hay historiadores que proclaman que durante el reinado de Alfonso XII, y con fecha el 10 de enero del 79, se proclamó la primera ley de caza. Bueno, bien, yo he empezado por decir, creo, que No, por eso, se considera, no es que sea una ley de caza, empiezo por decir que compré en materia de caza y pesca. Sí. Son 25 artículos dedicados a la pesca, en primer lugar, y a la caza. Pero los tratadistas, la gente que ha utilizado el documento, lo han considerado Sí, como ley. como una verdadera ley de caza. Y por lo tanto, la primera, porque esta que acabas de decir, pues evidentemente fue posterior. Bueno, no, es que te lo preguntaba por las diferencias esenciales que pudieran existir, Sí. es decir, de enfoque. O de... El enfoque creo que Eso, has dicho una palabra que creo que es muy interesante. El enfoque, efectivamente, creo que es lo que, en fin, podemos pensar un poco en ello. El enfoque es lo que está marcando, en cuanto a la caza se refiere, lo que está marcando, pues, su impronta en la historia. Dónde se establece la caza, cómo se establece, cómo se regula. Porque evidentemente ha llegado un momento siempre histórico en que ha hecho falta regular la caza, porque si no se hubiera acabado con las especies. El hombre se dio cuenta de esto. Primero se dio cuenta que había que existir, después se dio cuenta que tenía que regular. Y hoy día se está dando cuenta de otras cosas de las que seguramente después hablaremos. Pero en fin, hay un momento en que hace falta regular. Y esa forma de regular, por medio de leyes, disposiciones, probablemente está revelando, y son los conceptos que acompañan a la forma de regular la caza sobre todo, están diciéndonos qué es la caza en cada momento, que creo que es lo que históricamente interesa. Entonces yo haría, pues, a grandes rasgos, no quiero extenderme ni mucho menos en esta cuestión, pero a grandes rasgos sí se puede señalar, pues, una serie de momentos principales en lo que a concepto jurídico histórico de la caza se refiere. Por ejemplo, la caza empieza siendo, todos sabemos, un derecho natural. El hombre tiene derecho a cazar porque, hemos dicho antes, es un instinto, es una pasión, es algo que lleva dentro de sí y lo pone en ejercicio. Bien, eso es un derecho natural. Pero pronto deja de ser un derecho natural en ese sentido, y pasa después, pues, a ser inmediatamente en la época medieval un atributo señorial. Es concepto distinto. Esto está comprobado documentalmente también. Efectivamente, las reservas que se crean a favor de la nobleza, de los reyes, etcétera, son una institución, y una institución que otorga unos privilegios y que se los quita naturalmente a otros. Se obliga, porque se obliga así a los vasallos, a que mantengan la caza mayor, porque hay que distinguir, igual que distingue nuestra ley de caza entre caza mayor y caza menor, se distingue entonces también entre caza mayor reservada a los nobles y los reyes y la caza menor que se deja que la puedan practicar los plebeyos o los vasallos. Bueno, esa caza mayor, esas reservas, habría que estudiar, yo no sé hasta qué punto, sería muy interesante históricamente comprobar, pues si han servido realmente como método de protección de la caza. Pues no dejaban de ser unas reservas y en realidad el número de cazadores era pequeño, pero que estaba reservado a determinadas personas. Ese aspecto quizás convendría investigarlo, no tengo datos precisos para ello, pero creo que es un punto a considerar. Bueno, y siguiendo un poco en esta evolución a grandes rasgos, pues efectivamente después de esto ya viene, también lo ha dicho ya antes Castro Viejo, viene la abolición de los derechos feudales con la tremenda Revolución Francesa. Ahí caen los derechos feudales y entonces la caza pasa a unirse al derecho de propiedad. Esa es la transformación, un cambio radical, evidentemente, de haber caza para unos reservada y para otros de otra especie, o no haberla, pasa a ser la caza para todos, pero atribuida unida al derecho de propiedad. Esa concepción perdura, influye, determina una serie de influencias y de que los códigos liberales, todos influidos por la Revolución Francesa, códigos civiles, leyes de caza especiales, etcétera, pues se dejan llevar ese sentido individualista de la propiedad marcado en el Código de Napoleón y, naturalmente, pues eso trasciende a todo. Y esto, pues, andando los tiempos, vuelve a cambiar otra vez y tenemos ya tiempos modernos. Entonces la caza ya se empieza a considerar como una concesión del poder del Estado. Ya no es que vaya unida al derecho de propiedad, el derecho de propiedad está sujeto a muchas limitaciones, a muchas restricciones, sufre una serie de necesarias, por cierto,
Y realmente es el Estado el que a través de la licencia concede el derecho a cazar. Bien, esto quizás sea un poco discutible jurídicamente, si esto puede ser así, si el Estado tiene esa facultad, si es el hombre el que tiene el derecho o no tiene, se ha discutido mucho, los ateístas quizás nos han llegado a poner de acuerdo. Y por último, para terminar, pues yo podría decir que hoy día, ya llegado a este último estadio final histórico, pues hoy día ya la caza la podemos casi considerar, creo yo, comprendida entre lo que llaman los amenity rights, o sea, los derechos a la amenidad, el derecho a la amenidad de vida, el derecho al disfrute. Bueno, antes se ha hablado mucho aquí del prólogo de Ortega y Gasset al libro de Lleves sobre la caza. Yo tengo aquí otro librito pequeño, La caza y los toros, también de Ortega y Gasset. Es el mismo, o sea, el prólogo que supongo que se ha refundido aquí. Bueno, aquí hay una cosa que parece que pues es una premonición de Ortega y Gasset a tendencias y a cosas que hoy se están diciendo en la calle, se están diciendo en la prensa, se están diciendo en todas partes, y se están incluso elaborando legislativamente. Y hay un capítulo que dedica a las vacaciones de humanidad, que él llama, me parece muy interesante, no hay más que un párrafo muy corto que voy a leer, que dice: porque en eso radica todo el garbo y delicia de cazar, que proyectado el hombre, por su progreso inevitable, fuera de la ancestral proximidad con animales, vegetales y minerales, en suma con la naturaleza, se complace en el retorno artificioso a ella, en la única ocupación que le permite algo así como unas vacaciones de humanidad. Esto creo que tiene un sentido profundo en la prosa de Ortega y Gasset, y tiene un sentido muy, muy actual en cuanto a esas vacaciones de humanidad a las que Ortega y Gasset se estaba refiriendo. Don Alfonso, usted que es cazador, cuando caza ahora mira hacia atrás con ira, a ver si puedo explicar bien la pregunta. Cuando usted atraviesa montes que ya no son montes, cuando en cada sitio hay una carretera que ha roto toda la paz que puede tener un paisaje, o una autopista, lo cual es peor, cuando unas urbanizaciones han constituido todo un atentado contra el hábitat, o incluso contra la ecología o el ecosistema, cuando ya no hay apenas perdices, o no quedan conejos, o los conejos tienen mixomatosis, ¿qué siente usted ahora de cazador mirando a lo que pudo haber sido la caza a lo largo de otro tiempo de historia? No, ira no siento, tristeza sí, tristeza evidente. Pero claro, ahí está tocando un punto que es enormemente preocupante, que es el aumento excesivo de la humanidad sobre el planeta Tierra, que es, yo creo, el culpable de muchos otros males. Y no sé si no nos escapamos con ello un poco del tema actual, ¿verdad?, de la caza en la historia. Lo que yo quiero preguntar es cuándo estuvo bien la caza, con respecto a ahora cuando estuvo mal. Caza hay más que nunca, en contra de lo que se viene diciendo. En este momento hay más piezas de caza porque justamente la gestión de la caza es mejor, por lo que ha dicho antes Miguel Gaviña, es cierto. Lo que vamos destruyendo cada vez es mayor número de sitios posibles para la caza, pero en los sitios donde hay caza hay un número como no lo ha habido nunca. Es decir, cuando Ortega justamente decía que la caza, una de sus cualidades, eso es sed, pues yo creo que ha perdido hasta esa. Lo que pasa que gran parte de la caza actual es artificial, desgraciadamente, no es una caza verdaderamente silvestre, porque la técnica haya avanzado de tal forma que incluso pues se crían perdices, liebres, incluso jabalíes, de forma artificial, casi en granjas y se suelta, es decir, que son animales casi domésticos lo que se caza en muchos sitios del mundo. Afortunadamente en España todavía no hemos llegado, pero estamos empezando también en este sentido. No, yo si me permite, quisiera hacer a la muy buena exposición de Salvador Graus antes un pequeño añadido. Hay una época que me parece enormemente interesante dentro de la historia de la caza. El hombre, después de su fase de cazador-recolector, como que todavía continúa, yo he conocido a los bosquimanos en África que continúan en esa fase de supervivencia solamente de lo que matan y de lo que recogen, ¿verdad? Pues vino una segunda fase que fue la mayor revolución que hemos tenido en la historia, muy superior a el descubrimiento de la bomba atómica o de los metales o de lo que fue la domesticación de los animales y el comienzo de la agricultura, domesticación de determinadas plantas. Y esto en la caza tuvo una trascendencia fenomenal, extraordinaria. Es decir, el hombre neolítico y de la edad del bronce siguió cazando como antes, porque todavía era pero tenía ya la despensa más o menos asegurada. Y lo que hacía es defender su despensa, defender sus escasos cultivos y quitar los otros predadores para que no atacasen a su ganado. Y a eso para la caza fue fundamental. Y además, de ahí deriva también
una cosa que todavía hoy en día seguimos sin desollarle el rabo bien, que son los daños que las piezas de caza hacen a la agricultura. Es un tema interesantísimo y que tiene importancia. Trátelo usted, señora Viña. ¿Eh? Hable Eso usted. es un tema importante, ¿verdad? A mi juicio, porque... Perdona que te haya... No, sí me parece. Perfecto. ¿Verdad? Porque sin darse cuenta, el cazador muchas veces tira piedras contra su tejado, precisamente no preocupándose de los demás. Es decir, la caza hace daños. La caza, para el cazador, si quiere que la tenga, debe procurar que no haga daños o por lo menos que los indemnice. Porque yo tengo casi la seguridad de que si hay 90 osos en Asturias es porque Icona no tiene más consignación para pagar los daños que causan los osos. Si tuviese más, seguramente habría más osos. Y si tuviese menos, seguramente disminuirían los osos, porque los osos los toleran los paisanos precisamente porque les pagan los daños que les hacen. Pero tú eres hombre de campo, yo también lo soy, y don José María no hablemos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces los cazadores, sin darse cuenta, destrozan sembrados? Ya no la caza de por sí, se apoderan de las uvas del pobrecillo que está teniendo allí sus racimos pendientes, se cogen la fruta, prenden fuego, hacen barbaridades. Y eso indiscutiblemente predispone a muchísima gente contra el cazador. Es cierto. Predispone a mucha gente contra el cazador. Ahora, también hay otro asunto muy relacionado con ello. Se ha dicho que el cazador ha destruido. Y muchas veces, ¿quién es el cazador? Por ejemplo, el ejemplo típico, lo de los bisontes en América, ¿verdad? Buffalo Bill, o cuando tiraban los bisontes desde el ferrocarril, cuando otros mataban bisontes para quitarles a los indios todo eso está muy bien. Pero si primero no eran cazadores, eran matarifes, evidentemente. Pero en fin, claro, en el sentido más estricto de la palabra, sí, porque era un hombre con un arma que tiraba a un animal, ¿verdad? Ahora, se plantea la pregunta, los Estados Unidos actuales, en las zonas, esas grandes zonas del centro de los Estados Unidos, del Corn Belt, del Middle West, etcétera, ¿tendrían sitio realmente esas manadas de bisontes con esos campos de maíz, con esos campos? No, es un problema de subsistencia del propio hombre. El hombre tiene que tener suficiente comida para poder subsistir sobre el planeta, y con ese aumento de que antes hablábamos, todavía más. Claro, es evidente que es este agricultor y labrador y ganadero el que destruye realmente las piezas cinegéticas. Entonces, ¿no hay futuro para la caza? Bueno, es una pregunta muy complicada y muy difícil de prever. Yo a la caza no la veo demasiado por venir, por muchas razones, por lo menos en estos momentos. En estos momentos, a mi juicio, vivimos unos momentos de incertidumbre, unos momentos, a mi juicio, claves. Las razones que yo voy a exponer son las siguientes. En primer lugar, el creciente número de cazadores. Evidentemente es una presión fenomenal sobre la caza existente. Creciente debido al aumento del nivel de vida, que hace que la gente pueda permitirse el cazar, que siempre ha sido realmente pues un deporte caro, relativamente caro. Sobre todo la caza menor no ha sido tan cara, la caza mayor ya haya tenido otro nivel. Es decir, pero la presión demográfica. Segundo, la disminución de los terrenos cinegéticos. Es evidente que las roturaciones, los cultivos marginales, las carreteras, las repoblaciones forestales, toda esta serie de cosas reducen extraordinariamente el territorio de caza, útil para la caza. Es decir, problema grave. Entonces, tenemos hoy el problema de los incendios. Problema que creo que se podrá subsanar el día de mañana. Los incendios sabemos que hoy es una plaga horrible, y bueno, los daños horribles que lleva y aparenta para toda la fauna que lleva consigo y que vive en ese ambiente y en ese monte. Incendios forestales. Furtivismo por falta quizá sea un poco dura, pero yo creo que es necesario a un relajamiento de la autoridad actual, ¿verdad? ¿No? Hoy el furtivo, la mayoría de las veces, sabe que no le pasa nada, ¿verdad? Y por lo tanto, las concentraciones parcelarias reducen terrenos y sitios. Es decir, en una palabra, si cada vez hay más cazadores, cada vez hay menos sitios de caza, cada vez se ve esta más acosada, pues realmente el porvenir no es demasiado, a mi juicio, optimista como para pensar que va a haber caza para todo el mundo. Yo creo que lo que se tendrá que llegar es precisamente a lo que tiende hoy, a socializar, no a socializar como
podríamos decir, tipo en los países socialistas, la caza, que cazan muy pocos. No, sino hacer que la caza se reparta, sobre todo la caza menor, fundamentalmente me refiero, que se puede decir que es la caza de la mayoría de la gente española, pueda cazar todo el mundo, aunque sea un par de días, ¿verdad? Pero que pueda salir al campo y traerse una pieza y darse el gusto de cazarla. A eso sí creo, es decir, a esa creación de esos cotos sociales, esa creación de esos terrenos de reserva o de caza controlada, eso evidentemente creo que se tendrá que entender si queremos que la gente pueda cazar. Vamos a hacerle esta misma pregunta a una figura, a una personalidad. Ahí está ese libro delicioso, con la escopeta al hombro, que es don Miguel Delibes, a quien quisiéramos tener hoy aquí en el programa, que no ha podido venir porque don Miguel es un hombre feliz que tiene problemas con el campo, que ya nos gustaría a todos poder tener problemas no en la ciudad, sino en el campo. Don Miguel no ha podido venir físicamente, pero queremos tenerle, aunque solo sea en su testimonio filmado. Y esta es la pregunta: ¿cuál es el futuro de la caza? En rigor, el futuro de la caza menor concretamente, que es la que yo practico y de la que entiendo alguna cosa, lo veo mal, lo veo, por un lado, resueltamente pesimista. La caza está amenazada por todas partes. Por un lado, hay un decrecimiento de la población cinegética debido a causas naturales. El campo no puede detener su progreso, pero este progreso opera contra la perdiz y contra la liebre. Concretamente, la concentración parcelaria, el surcar nuestros campos de caminos, el eliminar las linderas, la construcción de tractores cada día más estables que eliminan laderas y perdidos, la irrigación, todo esto es un mal para la caza menor, al imposibilitarle la ocultación a la que son todas las especies tan proclives. Pero aparte de esto hay otras causas no normales que derivan de la falta de autoridad en el campo, alegándose que existen otros problemas más graves y urgentes en nuestra patria. Posiblemente esto sea así, pero no es obstáculo para que la antigua figura romántica y atractiva del cazador furtivo haya sido sustituida por una figura grosera, lamentable, que es la del furtivo motorizado, movido simplemente por su afán de hacer daño y por su afán de insaciabilidad. Estos furtivos motorizados, que sacrifican a las liebres a calzón quieto, como decimos los cazadores, a la luz de los faros aprovechando los crepúsculos, o esos otros que se encaraman en las cosechadoras o en los tractores para sacrificar las perdices cuando están en mando o apareados. La lucha contra estos furtivos es escasa, por no decir nula, y en consecuencia su actividad cada día se extiende más. No hablemos de otros casos, como son las cintas magnetofónicas con reclamos para atraer a los patos o a las perdices, las escopetas repetidoras, los sistemas de caza devastadores y tantas cosas. En resumidas cuentas, yo diría que la caza menor va a supervivir, van a ser sus últimos baluartes, aquellas fincas muy vigiladas, bien controladas, donde la demografía de las especies se fiscaliza y que están en lugares que constituyen unos hábitats naturales buenos para estas especies, como pueden ser los que derivan de las condiciones topográficas o climatológicas de Toledo, de Ciudad Real o de Albacete. En el resto del país, mucho me temo, y concretamente en nuestra meseta norte, que estos males que tan someramente he enunciado acaben con la perdiz y con la liebre, las dos especies más codiciadas de nuestros campos dentro de la caza menor. Entonces ocurrirá que terminaremos como ha terminado la pesca de la trucha, es decir, es un simulacro de caza, que en realidad consiste en que un hombre cace en la mañana del domingo lo que otro hombre le ha colocado el sábado por la tarde para su esparcimiento festivo. Don José María, la literatura y la caza a lo largo de la historia.
La caza ha dado buena literatura, muy buena literatura o mala literatura. La caza, como la vida, ha dado de todo, buena y mala literatura, pero ha dado, desde luego, obras egregias. La literatura, por no salir de nuestro ámbito español sobre la caza, es maravillosa. Desde el arte de ballestería y montería de Martínez Espinar hasta el diálogo de la dignidad de la caza, qué hermoso título, por cierto, ¿verdad? Hasta, en fin, los libros de montería de Alfonso XI, toda la literatura, los libros de don Juan Manuel, toda la literatura de la Edad Media, del Renacimiento y de nuestra época clásica sobre la caza, es no solo una literatura interesante para el cazador, para el que ame la caza, sino que son piezas magistrales de primerísima categoría. Luego, en el siglo XIX, se siguieron multiplicando obras interesantísimas, se publicaron revistas que hoy son una joya y un placer leerlas, como la ilustración venatoria. Se llegó a nuestro siglo con obras, en fin, como las del Duque de Almazán, otras muchas obras sobre la caza menor, los libros de nuestro querido amigo Alfonso de Urquijo, de los cuales son un verdadero deleite, entre otros este último que acaba de salir, para el que los lea. En fin, las obras de Delibes. En fin, la caza ha proporcionado verdaderas joyas a la literatura. Ya no nos extendamos por Inglaterra, por Alemania, por Francia, donde se han publicado obras, y por Italia, obras memorables. Francia pues tiene tratados que son verdaderas joyas para si me permiten la palabra, para el paladar cinegético, como la Venerie de Fouillou. En fin, no me voy a poner un poco pedante citando más obras, pero sí que decir que la caza ha podido producir, pues en fin, obras menores, obras, pero todas ellas interesantes, sin embargo, porque incluso estas obras de letrillas, de romances de caza, de romances que van, se cantaban incluso por las ferias, pues tienen un enorme interés, y ya no digamos, en fin, ya a la altura de los romances de nuestra Edad Media, a cazar al caballero, a cazar como solía, en fin, donde se vuelve a reiterar esto que se hablaba antes del erotismo relacionado con la caza, con el encuentro con la infantina y con el deseo de conquistarla en el monte y las argucias de la infantina para no ser conquistada. Es decir, toda la caza es un verdadero mar de espumas deliciosas, en que si se suprimieran habría un fallo tremendo en la literatura, entendiendo la literatura por obras de categoría de todo el mundo, incluso novelas basadas en la caza deliciosas, como tantos libros que se han publicado, sobre todo en Francia. En Balzac está toda la comedia humana, está toda llena de alusiones a los cazadores. Maupassant, en sus deliciosos cuentos, pues tiene muchas cosas sobre caza. Le Conte de la Becasse, por ejemplo, los cuentos de la becada son un verdadero deleite, repito, y Francia supo unir siempre, felizmente, la emoción y la pasión de la caza al buen estilo literario, al buen garbo, de modo que casi todas las obras cinegéticas francesas se pueden leer como el mejor ensayo o incluso como novelas de alto rango.
Creo que contesto con esto. Por supuesto. Perdón si me he extendido demasiado, pero habría muchísimo más que hablar sobre las relaciones entre literatura y caza. Además, le vamos a añadir una autorizadísima Ay, opinión. perdón, y ya no hablemos de la época clásica, antes hice algunas referencias a Gracius Faliscus y a tantos otros, a Nemesiano, a Graciano, a tal, con la caza del jabalí, con las cinegéticas, a la literatura romana, en fin, la caza ha sido un verdadero motivo de feliz inspiración literaria. Sería posible, sería conveniente, sería bueno que volviéramos otra vez a cazar como antes, cuando el halcón primaba por encima del rifle de repetición de 5 disparos. Personalmente pienso que no se puede ir en contra de los tiempos. Es decir, es indudable, se ha hecho unos intentos, no solamente en España, por Félix Rodríguez de la Fuente, querido amigo hoy en día desaparecido, de forma tan trágica, sino también en otros países europeos, de reconstruir la altanería, la cetrería. Ahora, la realidad ha traído también otra serie de muy serios problemas. Antes ha hecho también Gaviña mención, por ejemplo, al robo de huevos en los nidos de estas aves de presa, porque especialmente todavía en los países árabes alcanzan unos precios altísimos. Es decir, yo no creo que se pueda volver a cazar con halcón, aunque se siga cazando, tiene que haber unos clubs, porque además es una cosa muy cara y es una maravilla, efectivamente. ¿Por qué es caro el halcón? El halcón es muy caro de mantener y necesita un cuidado continuo, ¿verdad? Es decir, necesita una persona al servicio del halcón casi continuamente. Y luego, pues, también hay otra cosa en este sentido, es decir, que el medio ha cambiado de tal forma que no se podría volver a las andadas. Es decir, estamos en unas coordenadas que son las actuales y nos gusten o no nos gusten. En muchas cosas no nos gustan nada, pero en otras también tienen sus ventajas. Ahora, indudablemente sí hay que buscar una limitación a la caza, ¿verdad? Y por eso se han inventado una serie de otras cosas. Por ejemplo, en caza mayor, la búsqueda del trofeo, ¿verdad? También la limitación del número de piezas, etcétera. Es decir, que el cazador tiene que imponerse a sí mismo unas limitaciones, pero de acuerdo con la época actual. Yo no creo que la historia quepa dar vuelta al reloj hacia atrás, personalmente. Quizá hubo una época en la historia en que todo joven se hacía hombre, llegaba a la madurez cazando. Quizá esta época no siga muy adelante. Quizá habría que preguntarse si habrá futuro, si la juventud actual quiere ser cazador alguna vez o ya pasa de la caza en frase tan de hoy. Vamos a hacerle esta pregunta a un hombre que tiene todo su tiempo medido y milimetrado, porque es un capitán de empresa, en la mejor acepción de la palabra, que es don Juan Herrera, el marqués de Belliza, y que sin embargo encuentra tiempo para cazar y encuentra tiempo para cultivar ese ocio de humanidades que antes hablábamos. A él le preguntamos esto: ¿cuál es el futuro de la caza? Si la juventud puede volver otra vez a ella, si será aceptado, si seguirá generando esta literatura, estas revistas, estos lectores, estos aficionados, como ha sido hasta hoy. Pues la pregunta que me hacen para una persona que tiene afición a la caza y a todo lo que se relaciona con ella, pues es verdaderamente interesante, ¿no? Creo firmemente que la afición a la caza, como decía don José Ortega y Gasset en el prólogo que escribió al maravilloso libro del Conde de Lleves, 20 años de caza mayor, es una afición primaria en la humanidad, ha existido siempre, y yo creo que continúa existiendo. Y estoy absolutamente convencido de que la juventud y la juventud española siente esa afición. Lo que ocurre es que las dificultades de la vida cada vez hacen más difícil la práctica no solamente de cualquier afición, sino yo diría de cualquier cosa primaria, ¿no? Pero es curioso ver cómo en las zonas donde hay menos densidad de caza, como es por ejemplo en el norte, los mozos se reúnen en cuadrillas para poder practicar esta afición, ¿no? Creo que sería sumamente interesante que el Estado propiciara de la mayor manera posible la creación de cotos, ¿verdad?, de acuerdo también con los privados, con todos los aficionados privados que están dispuestos a contribuir a ello, ¿no? Una cosa curiosa, yo que soy mucho más bibliófilo de caza que cazador, ver que en cualquier librería donde llego me dicen continuamente que los jóvenes piden libros de caza. Esta afición, esta manera de expresar el sentimiento de esa afición hacia el libro, que es una manera nobilísima en cualquier actitud,
creo que acredita esta afirmación mía de que la juventud necesita y quiere y estima la caza. ¿Qué podemos hacer todos? Pues creo que mucho, ¿no? Ediciones de caza, facilitar dentro de los cotos y dentro de los ayuntamientos el que con respecto a unas normas perfectamente dadas por el Ministerio de Agricultura se propicie lo más posible el acceso a toda la juventud a este deporte que por estar en contacto con la naturaleza considero absolutamente noble, interesante y yo diría que absolutamente necesario. Bueno, la caza debe tener mucha leyenda negra porque ustedes están aquí diciendo verdades como templos y al parecer eso no es lo típico de los cazadores. ¿Qué ocurre? La caza va ligada a la fantasía. El cazador es siempre fantástico. Si no fuera fantástico sería muy desgraciado. Por tanto, es disculpable que a veces adorne un poco su morral o su cinto con piezas imaginarias. Si el cazador no tuviera esta ilusión de relatar alguna pieza que él disparó con la mejor intención, pero que no la cobró, pero que después quiere dar por cobrada en la tertulia con los amigos, en la taberna o en su casa, pues dejaría un poco de ser cazador. El cazador, como decimos en Galicia, es un poco mentireiro, lo cual no quiere decir que sea falso. Lo que pasa es que le echa un poco de retórica, le gusta adornar después de su cansancio, de levantarse temprano, de salir al monte y de volver, como se tienen tantas veces, desgraciadamente, que volver, retornar de vacío, bredouille, como dicen los franceses, pues le gusta también el pobre, en fin, pues tener un poquito de salida fantástica. Vamos, esto no creo que sea ningún pecado grave que vaya contra el espíritu. Puedo añadir algo a lo que muy bien dice José María. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes placeres del cazador es añadir al placer de haber vivido, de tener la vivencia, de jugar el lance, como decimos en idioma de caza, el placer de relatarlo, de contarlo. Y esto no es fácil. Esto no es fácil porque evidentemente se repiten los lances hasta la saciedad, hasta aburrir, ¿verdad? Se repiten las escenas. Y claro, entonces es lógico que para llamar la atención de los demás, para que nos dejen contar nuestra batallita, pues exageremos, o incluso que se diga alguna pequeña trola, por lo menos, porque no son verdaderas mentiras, ¿no? Y que muchas veces son, además, la salsa luego de esa tertulia y además no hacen daño a nadie, entre paréntesis. Claro, se exagera no solamente el número de piezas o que se han matado, la distancia, la calidad del trofeo, etc. Todo ello puede dar una enorme gracia o la extrañeza del lance de la forma tan extraordinaria que ha pasado. Yo creo que esa es una de las razones de que seamos exagerados, embusteros, como suelen decir de los demás que somos. Bien, hemos de poner punto final porque ha llegado nuestra hora límite. Si ustedes me permiten, yo quisiera hacerlo con el principio y el final de una extraordinaria narración de don José María Castroviejo en su libro Viaje por los montes y chimeneas de Galicia, dedicada al jabalí. Comienza diciendo: el jabalí totémico de nuestros señores príncipes del Andrade, el cerdo ruidoso e iracundo de la Fraga, está ya colgado del chambril con el hocico besando el suelo. Y termina: todo el ardor, la ira, la vagabunda lujuria y loca gula del jabalí necesitan una solemne muerte. Quizá sea lo mejor para terminar de hablar de la caza en la historia, estos dos párrafos de su libro, don José María. Si la caza sigue siendo grande como fue a lo largo de la historia, si la caza pudo hacer un halcón que existiera Castilla y pudo hacer que un rey diera paso a don Pelayo por el avatar de la caza con un oso y tantas otras cosas como han ocurrido con un halcón, con una flecha, con una lanza o con unos perros a lo largo de la historia de la humanidad, bienvenida sea la caza y que la caza se conserve. Si solamente se limita a la vanidad de colgarse unas piezas, me parece que no valdría la pena de conservarla. Que Dios le oiga. Gracias por sus testimonios, por sus aportaciones. Gracias, señores, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. Bueno.